Buenas tardes, amados hermanos. Los saludo en el amor de nuestro amado Jesucristo. Y el día de hoy vengo a dar una palabra que se titula Dios nos dice, vence el mal con el bien. En esta prédica, nuestro Padre Celestial quiere que conozcamos cuán bueno hace hacer el bien a cualquier persona, ¿no? Porque nos trae bendición. Y como Él quiere que seamos bendecidos, en su palabra siempre nos hace hacer el bien. Y lo vamos a ir leyendo en el transcurso de esta prédica. Y también vamos a ver cómo esto repercute en el mundo espiritual, ¿no? Con nuestras acciones, sea cuando hacemos lo malo, hacemos lo bueno, cómo repercute en la vida del ser humano, ¿no? Porque a veces las personas no entienden esto y nuestro Padre quiere que entendamos esto. Y bueno, leemos la palabra que nos dice en Romanos 12 del 20 al 21. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí nos está diciendo nuestro Padre que nosotros a quien pues no nos tenga cariño, amor, ¿no? Si nos trate mal, que le demos cualquier necesidad que esta persona tenga, no importa si está pasando malos momentos, que nosotros le ayudemos, dice el Padre. Si tiene hambre, dale de comer, ¿no? Si tiene sed, dale de beber, o sea, atiéndele, atiéndele como si fuese un ser querido más tuyo, ¿no? No por el hecho de que sabes que esta persona no te ama, no te quiere, tú le vas a hacer mal. Entonces, eso es lo que nos enseña nuestro Padre, porque ¿qué va a causar en la otra persona? Va a causar que no entienda cómo si esta persona sabe que te trata mal, que no te quiere, no lo va a entender, ¿no? Va a haber algo una aflicción en él, va a sentirse mal él mismo, decir cómo esta persona a quien yo le hago mal me hace el bien, ¿no? Y le va a hacer meditar en eso y va también repercutir de alguna manera en su vida con nuestro buen testimonio. Cuando nosotros damos un buen testimonio, porque eso es dar un buen testimonio, que a pesar que nos maltraten, que nos hagan lo malo, nosotros damos lo bueno. Ese es ser verdaderamente un hijo de Dios. Entonces, eso es lo que nuestro Padre quiere que hagamos. Así que nosotros así podemos vencer ese mal que nos hacen las personas con el bien que nosotros le hacemos, que aunque ellos nos paguen con mal, nosotros le hacemos bien. Entonces así vamos a vencer y vamos a ver cómo repercute esto, cómo se hace, cómo vences tú el mal haciendo el bien. Ya aquí nos dicen, ¿no? El concepto, ¿no? Que es así, que cuando nosotros, a pesar que nos hagan mal, nosotros hacemos el bien, algo va a suceder en el mundo de esta persona, ¿no? Y va a suceder en el mundo de cualquier ser humano. Cuando nosotros reflejamos el amor de Dios, porque eso es reflejar el amor de Dios, se va a suceder algo en las personas. Pero eso lo quiero explicar más adelante. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Finalmente, dice la palabra de nuestro Padre, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le deis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí nos explica y nos sigue diciendo su palabra, que solamente hagamos lo bueno a todos, porque la mirada de nuestro Padre está a quienes hacen el bien. Él escucha nuestras oraciones. A quienes estamos haciendo lo bueno, Él escucha nuestras oraciones y Él lo hace, ¿no? Porque a los que no hacen lo bueno, a los que hacen lo malo, su mirada está en contra de ellos, ¿no? O sea, no le agrada. Entonces tenemos que nosotros saber que Él nos dice que tengamos misericordia, que seamos compasivos, ¿no? No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Entonces aquí nos está diciendo, ¿no? Refrena tu lengua, ¿no? Dice, si tú quieres ver días buenos y que haya
cosas buenas en tu vida, dice, ¿no? Entonces refrena tu lengua, ¿no? Aparta tu lengua del mal. O sea, refrena tu lengua en hacer lo malo, en decir lo malo. ¿Qué dices? Chismes, burlas, ¿no? Hablar mal de la gente. No, amado hermano. Acá nos dice que tus labios no hablen engaño, ¿no? Entonces es importante obedecer esta preciosa palabra y nos está corrigiendo, nos hace ser mejores personas, nos hace meditar qué estamos haciendo con nuestra boca. Entonces es importante la corrección de nuestro Padre. Seguimos y dice en Romanos 12 del 14 al 18. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión, no pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. Entonces aquí nos dice, otra vez, nos dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tenemos que tener un corazón que tenga empatía con los demás, o sea, que sienta con los demás, que cuando otros tienen tristezas, pues vayamos a consolarnos, nos entristezcamos con ellos, pero a consolarles, amados hermanos, que sintamos lo que ellos sienten. Y cuando tengan gozo, nos alegremos de lo que les está sucediendo. A quien sea, hermano, esta palabra es para todos, no solamente para tu hermano en la fe, no, es para el prójimo. Siempre va a ser, cuando dice el Padre a sus hermanos, está hablando al prójimo también, no solamente a nuestros hermanos espirituales. Y nos dice eso, nunca respondas con maldición, dice, bendecid a quienes hacen mal, bendícelos, dice. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer bendición. Y lo vamos a ver más adelante. Dice en Primera de Tesalonicenses 5, 14 al 18. Dice la palabra de nuestro Padre. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, esto, y nos sigue diciendo, ¿verdad, hermanos? Nos sigue diciendo que nosotros tenemos que corregir también. Dice que amonestemos a los que están en ociosidad. Pero ¿cómo los vamos a amonestar? No lo vamos a decir, ¿y tú por qué eres un ocioso? ¿Por qué no hiciste estas cosas? No, amado hermano. Usted tiene que hacerlo como a usted le quisiera que se lo diga. Por eso dice, amad a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces tú vas a tratarlo a él como tú quisieras que te traten. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, no ha hecho lo correcto, entonces tú le dices, mira, tienes que hacer esto porque hay una necesidad en esto, así que lo tienes que hacer, por favor, hazlo, te lo pido. Entonces, con maneras, no con gritos ni con haciéndole sentir mal, no, hablándole de una manera bonita. Como cuando usted le habla a alguien que quiere mucho. ¿A quién quiere mucho? A ver, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa. Bueno, así trate a esa persona. Quien sea que sea, trátele con mucho amor, ¿no? Para que recapaciten, no siendo toscos ni causándoles dolor, ¿no? Porque a veces las personas ahí se desquitan su ira, lo que tengan. No, amado hermano, siempre tenemos que ir con cuidado, haciendo lo bueno solamente nos dice nuestro Padre, ¿no? Que ninguno pague mal con mal, otra vez nos dice que hagamos lo bueno para con todos, ¿no? Gozosos, orar sin cesar, siempre gozosos, tener siempre en nosotros el gozo del Señor. ¿Y cómo lo tenemos cuando venimos a los pies de nuestro Padre, cuando oramos, estamos en su presencia, tenemos gozo? Él nos limpia ahí, sea que tengamos tristeza o dolor, cuando nos postramos y venimos a Él, Él nos da de su gozo y nos limpia de aquello que nos aflige, porque esta es la voluntad de nuestro Padre. Entonces, el Padre nos está diciendo, ¿no? Que nunca paguemos mal con mal. Vamos a leer nuestra palabra en Mateo 5,
del 44 al 48, que nos dice nuestra palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces te dice que no hagáis como los pecadores, que ellos aman a los que aman, tratan bien a los que les tratan bien, ¿no? Entonces, que hagas lo bueno solamente a quienes tú quieres y a quienes te quieren, obviamente. Eso es de los pecadores, amado hermano. Te dice, qué bien, ¿qué más haces tú? ¿Qué estás haciendo de más? No, no seas como, pues los pecadores, te dice. Sé tú un verdadero hijo de Dios, sé perfecto. Ser perfecto es ser verdaderamente un hijo de Dios. ¿Y cómo somos los hijos de Dios? Entonces dice que tenemos que hacer lo bueno a todos, aunque nos hagan mal. Eso es lo que nos dice. Tenemos que amar a todos, aunque nos hagan mal, nosotros tenemos que amar a todos. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecirlos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tenemos que hacer esa cosa, es un mandato de nuestro Padre. Como hijos de Dios obedecemos, que así nos cueste, ya sabemos que nosotros, al que pide, recibe. Nosotros tenemos que confiar que nuestro Padre lo puede hacer, que puede cambiar nuestro corazón. Él cambia los corazones de piedra a corazones de carne. Dice, cambia mi corazón, Padre. Dile, pues no tiene que ser honesto y mientras uno no ha sido convertido, porque eso es convertirse a Dios, cambiar nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, a solamente hacer lo bueno. Eso es cambiar, ser convertido a Dios. Entonces, eso tenemos que pedirle y decimos honestamente, decirle, Padre, cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne. Tenemos que decirle la verdad si aún no tenemos ese sentir de que tenemos verdaderamente amor por todos, por los que nos han hecho mal, entonces le tenemos que decir así. Tenemos que ser honestos y Él va a hacerlo porque usted está siendo honesto. Y Él dice que el que pide recibe. Entonces, da mi amor por aquel que me hizo el mal, ¿no? Sana mi corazón, porque eso es un corazón que está enfermo, que está lleno de amargura, de odio, de rencor. Entonces, sana mi corazón, límpiame de toda maldad. Yo ya no quiero tener odio por esta persona, ¿no? Entonces usted le dice la verdad. Yo sé que tú puedes, Padre. Glorifica a Dios, que es el Dios de lo imposible. Dígale que usted confía en Él y que Él puede hacer lo imposible posible. Y que Él va a quitar toda amargura de su corazón y usted va a perdonar a todo lo que le hicieron daño. Porque usted quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque usted le ama y usted quiere obedecer su palabra. Porque así dice la palabra de Dios, que aquel que le ama obedece su palabra. Entonces, usted se lo dice y Él lo va a hacer, amado hermano. Usted tiene que confiar en nuestro Padre Celestial, que Él es el Dios de lo imposible. Entonces, ¿por qué, amado hermano? Porque Él quiere bendecir y para que alguien sea bendecido, tiene que obedecer la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios es hacer solamente lo bueno, amado hermano. Entonces, eso es lo que nos enseña nuestro Padre Celestial. Dice en Proverbios 17:13, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Entonces aquí vemos una verdad. Dice que el que paga mal por bien no se apartará el mal de su casa. Quiere decir que a usted le hacen bien y usted paga mal, no se va a apartar el mal de su casa. Entonces tiene que tener cuidado. Acá hay una verdad, que es una verdad para todos. Entonces, por eso es que Dios nos dice que oremos por aquellos que nos maltratan, que nos menosprecian, que nos tratan mal. ¿Por qué? Porque va a venir maldición a esa casa de esta persona, porque se va a cumplir en la persona. Dice la palabra, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Entonces, por eso es que Él nos dice, ahora tú ora por esa persona. Para entonces yo quitar, y esto es el entendimiento de esta palabra, que el Padre quiere que conozcamos estas verdades, cómo funciona el mundo espiritual. Si Él te dice, son leyes, la palabra de Dios es ley, es verdad, son verdades que Él nos da a conocer para que nosotros entendamos cómo se maneja el mundo y qué va a venir a nuestras vidas por lo que hacemos. Entonces dice, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Entonces hay mucha gente que pues no nos quiere y si nosotros, ¿no? Le damos bien, o sea, los tratamos bien, no importa
lo que nos hagan, lo que nos hayan dicho, nosotros solo le damos amor, no tenemos aprecio por ellos, tenemos misericordia. Entonces el Padre va a hacer algo bueno. Por eso dice, orad por los que por sus enemigos, orad, bendecidlos. Entonces cuando nosotros oramos y hacemos lo bueno, entonces el Padre escucha. ¿A quién está escuchando? A su hijo, ¿verdad? Que está obedeciendo. ¿Y qué dice la palabra? Que al que obedece, Dios lo obedece. Entonces, porque Él escucha las oraciones. Aquí nos acaba de decir que Él escucha a aquellos que hacen lo bueno, aquellos que son justos. El justo es el que obedece la palabra de Dios. Y como usted está obedeciendo y usted ora para pedir bendición para esta persona que pues está equivocada y le ha hecho mal a usted, entonces Él va a escuchar y va a hacer lo bueno en esta persona. ¿Acaso no es lindo esto? ¿Acaso el Padre no está queriendo hacer algo bueno, no solamente en sus hijos? Usted ya que conoce la palabra, usted ya que ha sido convertido, usted ya que ha sido entendido en esta palabra y usted está caminando, usted a través de usted va a ver bendición para otros. Y así trabaja el Señor. Así trabaja el Señor con sus hijos para que traigamos bendición, no maldición a otros, no. Entonces, eso es como nosotros somos instrumentos de bendición para nuestro Padre y a la misma vez somos bendecidos. ¿Por qué? Porque el que obedece la palabra de nuestro Padre es bendecido. Por eso dice que fuimos llamados para que heredemos bendición. ¿Qué significa? Que tenemos que obedecer la palabra. Si nosotros obedecemos, va a haber bendición. Si nosotros bendecimos, va a haber bendición para nosotros, para el que está haciendo la bendición. Pero tenemos que bendecir a cualquiera, amado hermano, a cualquiera. Al que nos haga mal, al que nos desee mal, a nuestro enemigo, al que nos trate mal, al que sepamos que tiene algo en contra de nosotros y es que el enemigo ha puesto algo malo en su corazón, porque se, el enemigo usa mucho a las personas que pues no conocen de Dios. Tenemos que entender eso, no conocen o aún creyentes, pero que no han conocido a Dios de verdad, que no leen la palabra, no van a los pies de Dios, no oran. Entonces, como no hacen nada, realmente el enemigo es el que trabaja en ellos. Por eso es tan importante que vengamos a los pies de Dios, leamos la palabra de Dios, oremos. Entonces ahí nos llenamos de Él, ahí es que puede llenarnos de Él, de su amor, de su misericordia. Y ahí somos transformados cuando estamos en obediencia a su palabra, en oración, leyendo su palabra, porque la palabra de Dios, la Biblia, las santas escrituras, es Él mismo, es Dios mismo, es su Santo Espíritu que viene a nosotros y nos alimenta. Y somos llenos de su Santo Espíritu, y por eso somos transformados. Es importante que usted entienda esto, que para eso nosotros somos instrumentos de bendición, que Dios nos usa para bendecir a otros, para los que están mal. Por eso es que es tan importante obedecer la palabra. Porque si no se van a perder, amado hermano. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Cuando nosotros damos mal a una persona que no nos quiere, uno, que vamos nosotros a ser maldecidos porque estamos haciendo lo malo, no estamos obedeciendo al Padre. Va a venir cosas a nuestra vida, pero también estamos causando que esa persona no cambie, porque a pesar, esa persona está perdida y traemos más maldición, estamos enojados con esa persona, enojado y enviamos cosas negativas a su vida, porque no le estamos bendiciendo. Entonces viene más mal para esta persona, consecuencia de nuestra desobediencia, de no obedecer la palabra, cuando Él nos dice, bendice al que te maltrata, al que te persigue, al tu enemigo, ¿no? Ora por él. Entonces, pero cuando nosotros obedecemos, entonces viene bendición a nuestras vidas y así viene un cambio para esa persona. ¿Acaso usted no quiere que las personas que están en pecado, que viven mal, ¿no? Así como nosotros vivíamos antes, porque eso nos ha pasado a los que, ¿no? Antes no hacíamos la voluntad de nuestro Padre. Vivíamos mal, hacíamos lo malo, hablábamos lo que no es, tantas cosas malas, ¿no? Perversas. Y entonces no teníamos un corazón limpio, había cosas todavía en nosotros, ¿no? Y vivíamos en aflicción, no sintiéndonos libres. Pero ya cuando entendemos la palabra, entonces nosotros somos libres porque no hemos arrepentido de corazón, hemos cambiado toda nuestra manera de vivir y entonces el Padre ahí transforma. Entonces esto es lo que nuestro Padre Celestial quiere que sepamos y Él quiere que entendamos su palabra, que la palabra de nuestro Padre Celestial es para hacernos mejores personas, para cambiar, para ser libres de toda maldad, porque así entonces el enemigo ya no puede entrar en nosotros, porque solamente el enemigo entra a quienes tienen puertas abiertas y cuando Dios se lo permite por una prueba. Eso es otra cosa, amado hermano. Cuando una persona está en pecado, el enemigo entra en la vida de un ser humano.
¿no? Y si tú le deseas mal a alguien, ese sentimiento de maldad que tú le deseas mal a alguien, que enojo, ira, resentimiento que tienes en contra de esa persona, va a esa persona. Espíritus inmundos van a esa persona. Entonces tú le envías maldad. Y eso es lo que el Padre no quiere. Por eso Él nos dice y nos explica, como yo quiero que tú seas bendecido, dice, Él quiere que sus hijos seamos bendecidos. Nosotros, entonces haz lo bueno, obedéceme, y yo te voy a bendecir, y a la vez vamos a hacer que esa persona por la cual estamos pidiendo, orando, ¿no? Tratando con amor, sea transformada. Es así como trabaja la vida de las personas, haciendo lo bueno, obedeciendo la palabra, en los hijos de Dios. Traeremos bendición, amado hermano. Por eso Él dice, ¿no? En su palabra, vence el mal con el bien. Así es como vences, porque entonces va a poder haber transformación. Y seguimos leyendo la poderosa palabra de nuestro Padre Celestial. Zacarías 7 del 9 al 10 dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, contra el prójimo, amado hermano. Nunca pienses mal contra tu prójimo. Eso es lo que nos dice. Entonces, pídele a nuestro Padre que transforme tu corazón para que tú seas un arma de bendición. Tenemos que ser arma de bendición en las manos de nuestro Padre. No ser más bien maldición a la vida de las personas. No, amado hermano, tiene que haber una gran diferencia entre una persona que conoce de Dios y una persona que no conoce de Dios. Una persona que está en el mundo y una persona que está en el Evangelio. Una persona que está en el Evangelio sirve de bendición, amado hermano. Entonces, eso es lo que nuestro Padre quiere, que nosotros entendamos y sepamos cómo es que trabaja esto en nuestras vidas. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. También, amado hermano, aquí nos dice solamente, ¿no? Desecha toda maldad de tu vida, desecha todo lo malo y recibe con mansedumbre la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia, ¿no? Su palabra, los mandamientos que da en su palabra, dice, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados. Ya comenzamos a hacer lo bueno solamente. Entonces, y si hacemos algo malo, también tenemos oportunidad. Nunca nosotros, como hijos de Dios, debemos de pensar que nuestro Padre no nos va a perdonar porque estamos en el tiempo de la gracia, de su misericordia. ¿Y eso qué significa? Que Él nos va a perdonar si es que nosotros venimos a Él con un corazón contrito, humillado. Dice la palabra en 1 Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él solamente quiere que te arrepientas. Si nos equivocamos, venimos a nuestro Padre y le decimos, le confesamos lo mal que hemos hecho y Él nos perdona y seguimos caminando, amado hermano. Esta palabra es para bendición. Nuestro Padre ha venido para bendición. Nuestro amado Jesucristo vino para salvarnos del pecado y para bendición. Y nos da esa oportunidad de ser perdonados cuando nos equivocamos. No tenga temor, amado hermano. Nuestro Padre es bueno. Nuestro Padre es misericordioso. Es un Dios de amor, un Dios lleno de amor, de perdón. Un Dios perdonador. Y usted tiene que conocerle. Entonces tiene que conocer estas verdades. En Santiago 3:16 nos dice, porque donde hay celos y contención, o sea, pleitos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, no le agrada a nuestro Padre. Tiene que saber que nosotros no podemos estar en pleitos. Y para pleitos, dos personas tienen que haber. Pero si usted simplemente se queda callado, entonces no va a haber pleito, nada, y eso se va a terminar rápido. Usted simplemente tiene que aguantar muchas veces, porque a veces sabemos que están siendo injustos con nosotros, pero nosotros aguantamos en el amor del Señor, porque Él nos lo está pidiendo, nos está diciendo que eso es perversidad. Entonces, eso no nos compete a nosotros hacer, los pleitos no son, y aún si respondiéramos, ¿no? Porque a veces nos puede ganar, ¿no? Nuestra carne, o pues simplemente pensar que podemos responder, aún lo respondamos de una manera sobria, calmada,
De todas maneras es mejor siempre reservarse cualquier opinión cuando la otra persona pues sabemos que ya está contendiendo, está gritando, está alzando la voz. Es mejor ya no hablar, amado hermano. Lo digo por experiencia, ¿no? Porque a veces uno quiere, pero es mejor quedarse callada. Eso es tener sabiduría y bueno, y eso es lo que el Padre nos enseña, ¿verdad? Entonces sabemos que eso no es del Padre y así que no tenemos que hacerlo. Eso más bien traería maldición a nuestra vida. Pero si en caso pasara, ¿no? Que pues usted contesta y se incrementa todo, entonces simplemente usted luego va y le dice, perdóname Señor, que pues de alguna manera hice que se acrecentara este enojo, ¿no? En mi esposo, en mi esposa, yo te pido perdón, ¿no? Y bueno, y luego va a la persona y también le puede pedir perdón para que haya una reconciliación. Le dice, perdóname que te hice enojar. Entonces simplemente la persona pues obviamente tal vez no conoce la palabra de Dios, porque normalmente los que hacen pleitos son los que no conocen la palabra de Dios o que no están viniendo a sus pies en oración, leyendo la palabra, ¿no? Porque lo que nos santifica es oración, lectura de la palabra, ayuno y vigilia, todas las cosas que nuestro Padre nos dijo que hiciéramos, ¿no? Pero por sobre todo la oración y la lectura de la palabra son muy importantes, amado hermano, no dejando lo otro también, pero eso es lo que nos llena de Él, porque al venir en oración nuestro Padre ministra nuestras vidas, nos llena de su Santo Espíritu y la palabra está llena de su Santo Espíritu, porque es por eso la palabra dice que es viva y eficaz, está viva, tiene un espíritu, la palabra tiene el Espíritu Santo, está en ella y eso llena nuestra vida. Cuando nosotros la leemos, ese Espíritu Santo nos llena a nosotros. Y entonces ahí viene la transformación. Cuanto más vengamos a los pies de Dios en oración, en lectura de la palabra, entonces nosotros vamos a ser transformados, ¿no? En una manera más rápida, según lo que le busquemos también, porque eso funciona de esa manera, pues, amado hermano. Por eso tenemos que siempre tener nuestra confianza en Dios, confiar en Dios y venir a buscarle siempre a Él, sabiendo que Él nos va a dar esa paz que necesitamos. Y bueno, ya leímos estas palabras y que nos dice que hagamos siempre lo bueno y no lo malo. Y ya estamos entendiendo de que cuando nosotros hacemos lo malo, viene maldición a nuestra vida. Entonces, pero cuando hacemos lo bueno, cuando obedecemos la palabra de Dios, va a venir bendición y vamos a poder hacer que otras personas sean bendecidas. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere que hagamos. Porque cuando nosotros nos viene en la mente algo malo, que pensemos mal de alguien, que querramos atacar a alguien, eso no es de Dios. Nunca las cosas malas van a ser de Dios, sino va a ser del enemigo, del diablo. Entonces, si usted escucha la voz del diablo que le dice, contéstale y dile así, que si esta persona te hizo esto, y dile esto, y acuérdate de esto, de todo lo malo, ¿no? Y descárgate. No, amado hermano, eso es el diablo que quiere acrecentar el enojo, la ira, que usted rompa con alguien, que usted no haya reconciliación de nada y usted, o sea, que haya un rompimiento, sea de una relación. Por eso es que así se rompen los matrimonios, así se rompen tanto las relaciones de padres con hijos, ¿no? De distintas maneras, amistades, ¿no? En desacuerdos y que el otro le falta el respeto al otro. No, amado hermano, por eso entonces, eso son las cosas que el enemigo hace. ¿Por qué? Porque sabe que va a venir maldición a la vida de un ser humano. Porque recordemos que todo lo que hacemos, sea nuestros pensamientos, lo que decimos con nuestra boca y las acciones que hacemos con nuestro cuerpo, con todo lo que hacemos en nuestra vida, son escritas en un libro y de eso vamos a rendir cuenta. Y tenemos que tener en cuenta esto, amado hermano. Entonces, en la palabra de nuestro Padre, el mayor ejemplo de obediencia, de amor y de misericordia, que es lo que nos dice nuestro Padre, que no paguemos mal por mal, sino el mal lo venzamos con el bien, lo tenemos en nuestro amado Jesucristo. Cuando fue al madero, amado hermano, cuando fue al madero y a pesar que que lo estaban crucificando y pues era para muerte de él dijo una palabra, dijo en Lucas 23:34 dice,
Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto fue lo que dijo Jesús y con eso vemos que Él nunca, y con su ejemplo, nos dice que paguemos el mal, que paguemos el mal que nos hacen con el bien, porque nosotros no somos hechos para maldecir, sino para bendecir. Somos llamados a heredar bendición y con eso Él nos da ese ejemplo. Dice en Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo dijo cuando lo estaban crucificando, cuando pues Él iba a morir allí en ese madero. Él pidió misericordia a nuestro Padre Celestial, que no se le contara lo que estaban haciendo, que lo estaban matando, ¿no? Porque iba a venir consecuencias a todas las personas que propiciaron todo esto. Vinieron consecuencias, pero ya es el Padre, Él es el juez, Él es el que decide según su justicia y ya recordemos que Él sí es un juez justo y obviamente que iba a venir cosas difíciles, por eso Jesús tenía misericordia y Él pidió por ellos. Y así también nosotros tenemos que tener ese ejemplo de nuestro Padre Celestial. Y aún tenemos un ejemplo con el primer mártir, ¿no? En la vida como creyentes que lo tenemos en Hechos 7 del 59 al 60, cuando apedrearon a Esteban y lo mataron. ¿Por qué? Porque él comenzó a decirle al pueblo de Israel, ¿no? A decirle a los que eran autoridad, ¿no? A los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, así, a la gente que eran maestros de la palabra, pero que no tenían amor, no tenían misericordia, porque cuando tú tienes amor, tú tienes ese amor que el Padre te da, ¿no? En ti hay humildad, amado hermano. Y la humildad nos sirve para cuando nosotros nos amonestan, somos corregidos. Sabemos que lo que nos están diciendo es para nuestro bien y decimos, ok, voy a cambiar, si está mal esto. Pero cuando tú no tienes el amor del Padre, no hay misericordia en ti entonces, no hay humildad en tu corazón. Entonces que tiene orgullo, altivez, arrogancia, soberbia. Entonces que cuando viene la corrección a tu vida, ¿qué haces? Te enojas, te enfureces y tú no quieres recibir nada de eso, porque estás lleno de espíritus inmundos, amado hermano. Tengo que decir la verdad y quiero que usted entienda esta palabra. Y por eso apedrearon a Esteban, porque él le decía, que habían hecho lo malo, aún los antepasados habían hecho lo malo allí, cuando salieron del pueblo de Egipto, cuando Dios los sacó de ese pueblo, aún estaban haciendo ídolos, pecaban porque eran de dura cerviz y no querían darse cuenta de su maldad y querían seguir haciendo lo malo. Y entonces les recordaba esto y aún decía en ese momento que no creyeron en la palabra de los profetas, que venía el Mesías, no creyeron en Jesucristo y que lo habían matado, habían asesinado a quien había venido para la salvación de ellos. Y se enojaban más todavía que les decían que ellos habían matado al Mesías, ¿no? Porque ellos no creían que era el Mesías, se enojaban que les estaban diciendo que eran malos, que habían hecho perversidad y entonces allí se enojaron más contra él, ¿no? Que estaba diciéndoles la verdad, porque eso había pasado. Ellos habían asesinado a Jesús, al Mesías, al que trajo bendición, al que trajo el perdón para salvación de los pecados con su muerte. Y dijeron, ustedes no creyeron, dijeron, ustedes no creyeron en los profetas que venía el Hijo de Dios, el Mesías, y lo asesinaron, uy, se enojaban, que les estaba diciendo asesinos. Entonces, y entonces ahí lo apedrearon a Esteban, y él murió por eso. Pero él vio la gloria de Dios, porque él vio los cielos que se abrieron y vio a Jesús a la derecha de Dios Padre. Y eso él dijo también, yo veo los cielos se han abierto y veo a Jesucristo al lado de Dios. Y ahí peor se rechinaron sus dientes, dice, apretaron sus dientes y más se enojaron que él estaba diciendo eso, que le estaba viendo a Dios mismo. Y lo apedrearon. Y dice la palabra, voy a leerla. Hechos 7 del 59 al 60. Leemos tu palabra, la palabra de nuestro Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Esto es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener en nuestro ser. Misericordia, piedad, amor por las almas, amor por todo ser humano, no importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que digan de nosotros, no importa que nos traten mal, que no nos quieran, nosotros tenemos que amar porque nosotros tenemos que tener el amor de nuestro Padre para con todos, para con los justos y los injustos. Ya lo hemos leído en la palabra. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer como Esteban. Tenemos que aprender a ser como él, tener un corazón lleno de amor y de misericordia, ¿no? Porque él sabía también que aquel que hace el mal, que aquel que asesina, porque lo estaban asesinando, hablando la verdad, así como asesinaron a Jesucristo mismo, iba a venir consecuencias a la vida de estas personas. Y bueno, entonces esta es la palabra que nuestro Padre quiere que sepamos, amado hermano. No pague mal por mal, pague mal con bien. Aprenda a tener ese amor, esa misericordia, ese perdón por nuestro Padre. Dígale, enséñame, Padre, a amar como tú amas. Dame ese corazón tuyo en mi vida, ¿no? Cámbiame, transfórmame. Cambia mi corazón de piedra a un corazón de carne como el tuyo. Dame el corazón de mi amado Jesucristo. Así pídale con sabiduría, amado hermano. Sana mi corazón. Ya no quiero tener odio por esta persona. Yo quiero amarla y bendecirla para que tú la transformes, para que esta alma no se pierda. Porque esa alma que le ha hecho mal, amado hermano, si no conoce de Dios, ¿a dónde se va? Tenemos que tener misericordia por las almas. Y este es el mensaje que quiere darnos nuestro Padre. Por eso es que Él, a través de sus hijos que verdaderamente obedecen su palabra, Él trae bendición a otras vidas. Somos de bendición para otras vidas y eso es lo que nosotros tenemos que entender y querer en nuestra vida, ser de bendición y a la vez nosotros nos va a dar la salvación. Así lo hemos leído en la palabra. ¿Por qué? Porque nos cambia y nos hace quitar toda cosa mala, todo espíritu inmundo que había en nosotros se tiene que ir. Y así tenemos que aprender que a renunciar. Ya hemos enseñado, amado hermano, si usted tiene algo malo, usted tiene que renunciar a esos espíritus inmundos. Usted renuncia a esos espíritus hasta que se vayan, amado hermano. Yo renuncio a este espíritu de mentira en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo echo fuera de mí en el nombre poderoso de Jesús. Y usted tiene que seguir haciendo tiene que seguir sacando esos espíritus inmundos de usted. Lo que sea que tiene que decir, lo que tiene que sea que tenga que pedir, usted lo tiene que pedir, porque el que pide recibe, amado hermano. Y así hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su sangre preciosa, hay poder en el Dios Todopoderoso para transformar las vidas. Usted tiene que saberlo. Él transforma los corazones malos en corazones buenos, conforme Él quiere. Es la única manera, amado hermano. Y esto es lo que el Padre quiere que sepa, que la manera en que usted puede cambiar la vida de un ser humano es que usted le dé bendición y usted ore por él. Y esta persona va a ser transformada. Y eso es lo que el Padre quiere que hagamos todos sus hijos, que seamos de bendición y no de maldición. Y recuerde que si nosotros hacemos lo malo, vienen cosas malas a nuestra vida, maldición. Y si hacemos lo bueno, viene bendición. Amado hermano, esta es una palabra que nuestro Padre, por eso Él nos dice, quiero que ustedes sean bendecidos. Obedezcan mi palabra, esfuércense, sean valientes. No es fácil, amado hermano. Hay cosas duras que a veces ha pasado en nuestras vidas, personas que nos han hecho daño, pero nosotros tenemos que bendecirlos, tenemos que amarlos. Sana tu corazón. Pide al Padre que sane tu corazón de toda herida, cualquier cosa que te hayan hecho, que sane tu corazón y Él lo va a hacer. Pero tú tienes que pedirlo y tú tienes que desearlo en tu corazón también, ¿no? Y arrepentirte, decirle, Padre, perdóname por enojarme, por odiar, por estar resentido, por tener amargura en mi corazón. Tienes que decirle la verdad, amado hermano. Tú tienes que decirle, perdóname, porque Él dice que el Padre nos perdona. Entonces, esta es la palabra que nuestro Padre quiere dar a nuestras vidas, que paguemos el mal que nos hacen con bien. ¿Para qué? Para que traiga bendición a esas personas que tanto lo necesitan. ¿Por qué están haciendo lo malo? Porque vivieron una vida llena de amargura, llena de lo malo también. Por eso es que no saben hacer otra cosa, porque eso aprendieron de lo que ellos vivieron, de toda maldad que vivieron, solamente aprendieron a hacer el mal, amado hermano. Qué triste es una vida así. Uno mismo también lo ha vivido y uno tiene que reconocer, tal vez unos más que otros, pero igual nosotros debemos desear que todo ser humano cambie, que sea transformado y bendecido y que llegue a los pies de Dios
que se vaya a vida eterna. Nunca debemos desear que se vayan a condenación, amado hermano. Y con nuestro enojo, nuestra ira, nuestro resentimiento, nuestra falta de perdón, hacemos que esta persona sea maldecida y siga viviendo como vive en la maldad. Entonces, esto es la palabra que nuestro Padre nos quiere dar a conocer. Esto sucede así, amado hermano. Cuando nosotros damos lo bueno de nuestro corazón a las personas, esas personas son bendecidas, pero cuando nosotros tenemos malos pensamientos por esas personas, no los queremos, eso trae espíritus inmundos a ellos, traemos maldición a sus vidas. Y entonces esas personas que ya viven en la maldad no pueden ser transformadas. No, amado hermano, no sirva de herramienta al diablo, sirva de herramienta al Dios, al Todopoderoso. Si usted dice que es un hijo de Dios, usted tiene que ser herramienta de Él. Y esta es la palabra de nuestro Padre Celestial, que Él nos transforma, Él nos cambia para que seamos herramientas de amor y de bendición para todos y asimismo nosotros somos bendecidos. Que esta palabra sea de bendición para su vida y bueno, que el Padre nos siga ayudando. Tenga la plena confianza en nuestro Padre Celestial. Ponga toda su fe en Él y Él obrará en su vida. Esta palabra es de amor porque Él nos ama, porque Él quiere que seamos de bendición y Él quiere bendecirnos. Entonces Él quiere que nosotros solamente hagamos lo bueno. Y aun si hace lo malo, podemos venir a pedirle perdón y Él nos perdona. Entonces, amado hermano, que la paz de nuestro Padre, el amor de nuestro Padre sea sobre su vida. Y que esta palabra de verdad haga la transformación que nuestro Padre quiere en la vida de cada ser humano, sea que le conozcas o no le conozcas. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro. Amén y amén.